Bueno, en el presente videotutorial vamos a explicar en el proyecto de la aplicación Hotel cómo registrar la entrega de una habitación cuando el cliente ya se retira del hotel. Entonces vamos a iniciar sesión con un usuario tipo recepcionista, quien es aquel que puede hacer esa tarea. Podemos inicialmente mostrar qué habitaciones están alquiladas. Entonces vamos a tratar de simular la entrega de una de ellas. Entonces si nosotros van a hacer la entrega, nos aparece un formulario donde lo primero que debemos de solicitarle al cliente es en qué habitación se encontraba. Digamos que la 202. Yo voy y busco qué cliente es el que está y para que nos informe qué día, y automáticamente poder calcular ciertos datos acá. Entonces inicialmente lo que se hace es que con el número de la habitación vaya y busque si esa habitación está alquilada, y si está alquilada que me traiga unos datos. Al traerme los datos del cliente, la fecha cuando él ingresó al hotel, la fecha de salida pues es el día actual, y que me calcule los días transcurridos entre esas dos fechas, y adicional a eso que me calcule el costo. Este costo va a depender de cuál es el valor de una habitación, del tipo de habitación por noche. Lo que vemos acá es que son 490.000 y 7 noches. Lo más seguro es que esta habitación es una habitación que la noche vale 70.000 pesos. Y aquí en observaciones, pues nosotros colocaríamos alguna observación frente a lo que quedó alguna novedad en la habitación. No es lo que el cliente diga, sino por ejemplo si se llegó a pasar algo en la habitación, se dañó algo, alguna cosa de esas. Entonces digamos que esta es la vista. Ahorita hacemos el proceso bien, pero lo que quiero explicar es que ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar ir a buscar toda una habitación que esté alquilada de acuerdo a un número, y fuera de eso también para poder obtener el costo, que me traiga también el costo de la habitación de acuerdo al tipo de habitación. Entonces allá en el proyecto vamos a ir a la clase datos alquiler y miremos la consulta que deberíamos de hacer, que es obtener alquiler por habitación. Entonces aquí nosotros tenemos el número de la habitación, que es el que ingresamos acá en la interfaz, o la 301 por ejemplo, que también está alquilada, la tiene también, y me trae los datos. Entonces acá tenemos el número de habitación. Entonces aquí están los datos que nosotros queremos que se muestren. Entonces yo quiero obtener todos los datos del alquiler, por eso le coloqué asterisco, que me traiga todos los datos de la tabla alquiler. Pero tengo que hacer como yo quiero traerme el nombre del cliente, pues tengo que hacer un inner también con el cliente, y el cliente lo hacemos con personas porque ahí es donde está el nombre. Y fuera de eso, como yo quiero saber el estado del alquiler de la habitación, saber cuál es el número de la habitación, porque en donde está el número de la habitación estás en la tabla habitaciones, no en la tabla alquiler. Entonces por eso necesitamos hacer una relación también con la tabla habitaciones. Y cuál es la condición para la consulta. Pues de acuerdo al número de la habitación, que es el que nos llega, y fuera de eso que el alquiler en la tabla alquiler aparezca registrado. Y entonces mandamos como parámetro el número. Como esto es una consulta que me va a traer un registro, entonces hacemos un execute reader y lo guardamos acá en registro. Entonces aquí creo un objeto alquiler, que es el que voy a devolver, porque esta consulta es de tipo devuelve un objeto alquiler. Y aquí obtengo todo el objeto: el ID del alquiler, el ID de la habitación, el ID del cliente, el nombre del cliente, la fecha del alquiler,
la fecha de salida en la tabla de alquiler, el estado como está, el costo. Inicialmente en este momento el costo está en 0, pero estamos teniendo el costo, las observaciones que se tengan y el ID del usuario que hizo el registro del alquiler. Si todo está bien y él devuelve esta parte, entonces nos va a devolver el alquiler. Si llegase a haber un error en alguna parte de acá, se nos va por acá por la excepción y nos devuelve el error. Entonces, como nosotros tenemos acá este método que nos devuelve la habitación, vamos a necesitar vamos al controlador y hacemos una consulta que también me haga que me consuma este método. Y aquí está el de obtener alquiler por habitación. Entonces obtener también devuelve el alquiler, me llega el número de habitación y aquí es donde yo me consumo el método que acabamos de ver en la clase. Le pasamos el número de la habitación, obtenemos el error positivo error y devolvemos el alquiler. Recuerden que este método en las clases tipo controlador recibe de la vista y también le devolvemos a la vista algo, ¿no? Entonces él devuelve a la vista el alquiler. Bueno, esa era la primera parte de obtener los datos, que era obtener unos datos de la habitación, pero también nosotros vamos a necesitar cuál es el costo de ese tipo de habitación. No es este costo que está acá, cuánto valen las 5 noches o las 7 o las 10, sino si la habitación es sencilla vale 50, si es doble vale 70, si es familiar vale 100, de acuerdo con lo que esté en la tabla. Por ejemplo, acá miremos la tabla habitaciones, al tipo de habitaciones, y nos dice que la sencilla vale 50.000, la doble vale 70.000 y la familiar vale 100.000. Entonces vamos a ir a la clase datos habitación y miramos un método que me devuelva a mí el costo. Entonces yo tengo este método que me devuelve a mí el costo de la habitación por número. Dándole el número a la habitación, pues yo tengo el costo. Recuerden que yo miro ese número de habitación, lo que hago es averiguar qué tipo de habitación es y devuelvo el costo. Entonces selecciono tipo habitación punto tipo costo, que a mí voy a devolver solamente el costo del tipo de habitaciones, y relacionamos con la clase, con la tabla habitaciones, y la condición es el número de la habitación. Como vamos a devolver solamente un valor, lo hacemos con execute de escalar. Entonces vamos a devolver este costo. ¿Ya? Y acá devolvemos el costo. Si hubo algún error o algo, pues él va a devolver 0. Entonces es más o menos eso. Entonces ese es el método que tenemos acá en la clase de datos. Entonces en el controlador habitación tenemos también el método que nos consume ese método. Entonces obtener costo habitación por número. Entonces llama a ese método de datos, le pasamos el número de la habitación y él me devuelve el costo para yo devolvérselo a la vista. Entonces esos son los dos métodos que necesitamos. Y adicionalmente pues vamos a necesitar después el actualizar, ¿no? El actualizar, porque cuando nosotros hacemos una entrega de habitación, lo que hacemos es actualizar en la tabla alquiler, digamos, cuando se alquiló la habitación. Cuando se alquiló la habitación tiene un estado de alquilada. Vamos a ir a mirar la tabla de los alquileres. Las dos habitaciones que aparecen alquiladas son estas dos que aparecen registrado. Las demás son entregadas. Estas dos son las que aparecen registrado. Y en la tabla de habitaciones deben aparecer dos alquiladas. Entonces, estas son las dos habitaciones que aparecen en estado alquilada. Bueno, entonces vamos a mirar internamente el código que
hace cuando yo le doy clic acá para que él vaya y busque y me traiga los datos acá. Que sí, vamos a selecciono acá, escribo 202, le doy clic y viene y me trae esos datos acá. Entonces vamos a ir a mirar en el código, vamos a la vista, creamos una vista en recepcionista que se llame entregar habitación. Aquí la estoy desplegando, que es esta que tenemos acá, y tenemos en la vista un control de tipo imagen button, y en él le estamos creando el siguiente código. Entonces, al darle clic en ese controlcito, en ese botón, realiza lo siguiente acá. Primero vamos a necesitar que en esta vista, recordemos que en este tipo en las vistas vamos a incorporar siempre a modelo y a controlador, siempre los vamos a incorporar. Entonces yo creo un objeto para cada uno de ellos, un objeto controlador para alquiler y un objeto controlador para habitación, porque vamos a necesitar esos dos controladores. Y en esta clase en particular nosotros vamos a crear un objeto de tipo alquiler y lo vamos a crear de tipo estático y lo inicializamos en nulo. Bueno, entonces al darle clic en ese botoncito, que es este, él lo que tiene que ir es a obtener la habitación y fuera de eso también traernos el costo. Entonces lo primero que hace es primero pues averiguar si no está vacío, pero si hay algo ahí, él guarda la habitación acá en un número, en la variable número, y lo primero que va a hacer es, el primero va a obtener el costo. Entonces llama al controlador de habitación, obtener el costo por habitación por número, y le pasa como parámetro el número de la habitación. Entonces aquí llegó 50, 70 o 100.000, dependiendo del tipo de habitación. Y también obtiene el alquiler, que es en el controlador pero de alquiler, obtener alquiler por habitación, y le pasamos el número de la habitación. Entonces pregunta si el alquiler es nulo. Pues lo más seguro es que esa habitación o no está alquilada o la habitación no es una habitación que no existe, ¿no? Pero si trae datos, entonces a la fecha de ingreso le pasamos como parámetro lo que me trae de fecha de alquiler el objeto alquiler. A la cajita de texto de fecha de salida, ¿qué viene siendo? La fecha actual, la fecha vigente, entonces la obtenemos del sistema. El nombre del cliente, ¿qué viene siendo? Pues un alquiler, un cliente, punto nombre. ¿Y cómo calculamos cuántos días han transcurrido de la fecha que ingresó a la fecha de hoy? Entonces lo que hacemos es crear un intervalo de tipo time span, que lo que hacemos es restar las dos fechas, la fecha actual menos la fecha del alquiler, y eso, digamos, no sé, en términos de intervalos, digamos que se crea un objeto de tipo time span, que yo lo que hago es convertirlo al intervalo que yo quiera, así como lo estamos haciendo acá. Yo quiero que me queden aquí los días en esta cajita de texto, entonces a este objeto que creé acá, intervalo, lo paso a punto días, entonces punto days, y lo paso a string para que no haya ningún problema al pasarlo a la cajita de texto que recibe puro string. Esa es la forma como yo tengo que, si ingreso el 7 y se va el 14, pues son 7 días. Y el costo, ¿cómo se calcula? Es el costo que me retornó acá la consulta, 50, 70 o 90, por este número de días, intervalo punto días. Intervalo punto días. Este si fue 50 y fueron 7 días, este es 350.000. O si vienen 70, 350.000. Y así dependiendo del valor. Y esa es la forma como inicialmente venimos y colocamos estos datos acá, hasta el costo. Ahorita vamos a mirar el proceso de alquilar. Entonces voy a hacer la entrega acá. Te voy a colocar, se entrega la habitación sin novedad, alguna cosa, y le damos entregar. Entonces podemos ir a consultar la base de datos
y esta habitación 301 todavía sigue alquilada, y la 202, que fue la que acabamos de registrar, ya está disponible. Vamos al alquiler, y en alquiler aparece que entregada, que fue la que acabamos de hacer, y le colocamos se entregó la habitación sin novedad. Entonces solamente aparece una alquilada. Si nosotros vamos acá en este rol a listar alquiladas, pues ya me aparece solamente una, ya no dos como inicialmente estaba. Entonces vamos a ir a mirar qué debemos de hacer, cuál es la consulta a la base de datos que debemos de hacer para registrar la entrega. Es acá, vamos a datos alquiler y vamos a entregar la habitación. Entonces, entrega la habitación, él va a recibir el alquiler, un objeto alquiler, y ese alquiler, en realidad lo que me interesa a mí es actualizarle el estado y actualizar el costo, bueno, y las observaciones si hay alguna observación. Por eso aquí tiene que actualicemos la tabla alquiler, y vamos a actualizar es el campo fecha de salida, que se supone es la fecha actual. Vamos a actualizar el estado del alquiler, el alquiler tiene registrado o entregado o entregada, y el costo, que es el número de días por el valor de una noche en el tipo de habitación, y la observación que se coloque ahí en alguna parte, de acuerdo al ID del alquiler. Esa sería la condición, ¿no? Entonces me llegan esos parámetros que tenemos acá: fecha salida, costo, observación y alquiler, que todos los encontramos en este objeto alquiler. Entonces ahí vienen todos en el objeto alquiler. Pues es este tipo de consultas. No se nos olvide que el tipo de consultas de insert, update y delete se utiliza con el execute no query. Entonces ejecutamos el execute no query. Pero ¿qué nos hace falta? Tenemos que hacer algo adicional. Bueno, lo otro particular que tiene este procedimiento es que esto va en una transacción, ¿no? ¿Por qué en una transacción? Porque es mejor, porque vamos a hacer la actualización o la modificación de dos tablas, y necesitamos que hasta que no se hagan las dos bien, él no haga el commit, que es el que verifica y pone todo en orden, certifica las otras consultas ya realizadas. Entonces execute no query para este tipo de consulta, que es una actualización. Y también hay que hacer una actualización. Aquí lo que hago es limpiar parámetros para que no me quede ningún parámetro por ahí. Hacemos una actualización ahora de la tabla habitación. Entonces en la habitación solamente le vamos a cambiar el estado de alquilada a disponible. Entonces el nuevo estado de esta habitación es disponible, y donde ID de habitación es igual a habitación. Pasamos parámetro de la habitación, también es execute no query, y commit. También hubiéramos podido haber hecho en una sola consulta, también haber actualizado esto, o sea, haber incorporado acá también la actualización de eso. Esa sería también otra forma de hacerlo, ¿no? Execute no query, transacción commit es para certificar las otras consultas, y si todo está bien, pues este tipo de métodos, cuando hacemos actualizaciones o entregas de tipo, vamos a volver es un booleano, si lo pudo hacer o no lo pudo hacer. Se devuelve verdadero, y si no se pudo hacer nada por acá, él va a volver el falso, ¿no? O devuelve falso. Entonces este método pues vamos a tener que tener en el controlador también, en el controlador alquiler, el método de entrega de habitación, ¿no? Entrega de habitación, pues recibe el alquiler, lo pasa a datos, a entrega de habitación, guarda el error por si hubo un error, y le devuelve a la vista lo que nos haya devuelto datos. Y entonces vamos a mirar ahora en la vista cómo hacemos la entrega de la habitación. Entonces el método de entregar habitación, como cuando nosotros le damos clic en la imagen, voy a colocar acá 301,
Aquí en ese momento, recuerden que en la clase tenemos una clase, en la vista tenemos una clase llamada habitación. Entonces la clase habitación ya tiene unos valores, lo creamos estático. Entonces yo lo tengo ahí. En este momento, cuando yo vaya a entregar ya la habitación, el alquiler ya tiene ciertos valores que venían, que yo ya había capturado, ¿ya? Recuerden que aquí nosotros obtuvimos un alquiler porque creamos un alquiler estático y ese alquiler queda acá, ¿no? Entonces muchos atributos de este objeto pues los obtuve fue cuando le di clic acá en la imagen. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente, es organizar otra vez ese objeto. Entonces a la fecha de salida le asigno lo que está en la caja de texto, o sea, a la fecha de salida del objeto alquiler. Entonces le asignamos lo que esté en esta cajita de texto. Al costo que le asigno, lo que esté también en la cajita de texto del costo a esto que está acá. Le asignamos lo que esté en la cajita de texto. El estado, como la vamos a entregar, le ponemos el estado entregada. Entonces cuando yo la alquilo le pongo registrado y cuando me la entregan le pongo entregada. Y las observaciones pues le asigno lo que me hayan colocado acá en esta caja, en esta área de texto. Le asigno ahí y ejecuto ese método que me permite entregar la habitación. Entonces llamo al controlador, al método entregar habitación, y le paso este alquiler. Si lo que me devuelve es verdadero, pues limpio caja de texto y coloco que entregada, y si no, que me saque otro mensaje. Entonces ese es más o menos el proceso de hacer la entrega de la habitación. Entonces lo quisimos hacer así, lo quise hacer así, pero también este proceso, cuando le doy clic acá para que me traiga valores, también lo hubiéramos podido hacer por jQuery, por alias, para que me coloque esos datos, sino que lo quise hacer de otra forma para que vieran las dos, otra forma de hacerlo, ¿no? Pero quien quiera implementarlo utilizando alias lo puede hacer sin ningún problema. Vamos a hacer la entrega de esta. Voy a colocar simplemente esto, le digo entregar. Si yo voy a alquilar, listar alquiler, no tengo nada, y vamos a registrar un alquiler, cliente 12. Bueno, voy a mirar acá clientes en la base de datos, no los identifico cuáles son. Tenemos el 6 y el 10 personas, la 6 y la 10 99 1357 99 es Pepito Pérez y le vamos a alquilar. Bueno, va a seleccionar la 2 doble 202, agregar. Entonces aquí ya me aparecen las alquiladas. Debe seguir. Listo. Hasta aquí el video tutorial donde se explica el proceso de registrar la entrega de una habitación.